La historia de la vida en la Tierra cuenta los procesos por los cuales los organismos vivos han evolucionado, desde el origen en la vida en la Tierra hace unos 4.400 millones de años hasta la gran diversidad presente en los organismos actuales. De la misma forma, trata sobre cómo los aspectos ambientales, en forma de catástrofes globales, cambios climáticos o uniones y separaciones de continentes y océanos, han condicionado su desarrollo. Las similitudes entre todos los organismos actuales indican la existencia de un ancestro común universal, del cual todas las especies conocidas han divergido a través de procesos evolutivos. Tras el Big Bang, el universo no reunía las condiciones para que se formara la vida. Para ello fue necesario que pasara cierto tiempo y sucedieran ciertos fenómenos. En los primeros momentos del universo, los únicos elementos existentes eran hidrógeno y helio, pero la vida requiere una gran diversidad de elementos. Estos primeros elementos se acumularon formando estrellas, las cuales tras su colapso como supernova dieron lugar al resto de elementos necesarios para que se formen las biomoléculas. Creados estos elementos, la vida seguía sin ser posible hasta que se formaran planetas por acreción que contuvieran dicha diversidad de elementos. El tiempo mínimo para que sucedan estos fenómenos, es decir, para que acabe el ciclo de una generación de estrellas y tras ello se formen planetas con los restos de la supernova, es no menos de 4.000 millones de años. Los organismos dominantes de la vida en el Arcaico temprano fueron bacterias y arqueas, que coexistieron formando alfombras microbianas, también conocidas como tapetes o esteras microbianas, y estromatolitos. Muchos de los sucesos más importantes en la evolución temprana se cree han tenido lugar dentro de ellos. La evolución de la fotosíntesis oxigénica alrededor de hace 3.500 millones de años condujo a la oxigenación de la atmósfera, que comenzó hace alrededor de 2.400 millones de años. La evidencia más temprana de eucariotas, células complejas con organelos, data de hace 2.200 millones de años, y si bien pudieron haber estado presente antes, su diversificación acelerada comenzó cuando empezaron a utilizar el oxígeno en su metabolismo. Más tarde, alrededor de hace 1.700 millones de años, los organismos multicelulares comenzaron a aparecer con la diferenciación celular. Cada célula del organismo comenzó a realizar funciones especializadas. Las primeras plantas terrestres datan de alrededor de 450 millones de años, aunque la evidencia sugiere que la espuma de algas se formó en la Tierra tan pronto como hace 1.200 millones de años. Las plantas terrestres tuvieron tanto éxito que se cree que han contribuido a la extinción del Devónico tardío. La extinción masiva del Devónico es el nombre que se da a una serie de importantes extinciones de especies al final del Devónico hace entre 408 y 360 millones de años. Los animales invertebrados aparecen durante el período Ediacárico, mientras que los vertebrados se originaron hace alrededor de 525 millones de años durante la explosión cámbrica. La explosión cámbrica o radiación evolutiva del Cámbrico consistió en una diversificación repentina durante un periodo de alrededor de 40 millones de años de organismos macroscópicos multicelulares complejos durante el Cámbrico temprano, hace 541 millones de años. Este periodo marca una brusca transición en el registro fósil desde formas poco diversas de cuerpo blando, como lo es la biota de Ediacara, concluyendo con la aparición de las formas basales de muchos filos actuales de metazoos. Durante el periodo pérmico, los sinápsidos, entre los que se encontraban los ancestros de los mamíferos, dominaron la Tierra, pero el evento de extinción del Pérmico, hace 250 millones de años, estuvo a punto de aniquilar toda la vida compleja. Durante la recuperación de esta catástrofe,
Los arcosaurios se convirtieron en los vertebrados terrestres más abundantes, desplazando a los terápsidos a mediados del Triásico. Un grupo de arcosaurios, los dinosaurios, dominaron los períodos Jurásico y Cretácico, con los antepasados de los mamíferos sobreviviendo solo como pequeños insectívoros. Después de la extinción masiva del Cretácico, hace 65 millones de años que acabó con los dinosaurios no aviarios, los mamíferos aumentaron rápidamente en tamaño y diversidad. Estas extinciones masivas pudieron haber acelerado la evolución, proporcionando oportunidades para que nuevos grupos de organismos se diversifiquen. La evidencia fósil y la paleobiología indican que las plantas con flores aparecieron y se diversificaron rápidamente en el Cretácico temprano, entre hace 130 millones de años y 90 millones de años, probablemente ayudado por coevolución con los insectos polinizadores. Las plantas con flores y el fitoplancton marino siguen siendo los principales productores de materia orgánica. Los insectos sociales aparecieron alrededor del mismo tiempo que las plantas con flores. A pesar de que ocupan solo una pequeña parte del árbol genealógico de insectos, ahora forman más de la mitad de la masa total de los insectos. Los seres humanos, en cambio, evolucionaron de un linaje de los primeros hominoideos erguidos, cuyos fósiles datan de más de 6 millones de años. A pesar de que los primeros miembros de este linaje tenían cerebros del tamaño de chimpancés, hay signos de un aumento constante en el tamaño del cerebro después de unos 3 millones de años. La razón biológica por la que todos los organismos vivos en la Tierra deben compartir el único último antepasado común universal es porque sería prácticamente imposible que dos o más linajes separados pudieran haber desarrollado de manera independiente los muchos complejos mecanismos bioquímicos comunes a todos los organismos vivos. Se ha mencionado anteriormente que las bacterias son los primeros organismos en los que la evidencia fósil está disponible. Las células son demasiado complejas para haber surgido directamente de los materiales no vivos. La falta de evidencia geoquímica o fósil de organismos anteriores o pruebas contundentes de su aparición a partir de protobiontes ha dejado un amplio campo libre para la hipótesis, que se dividen en dos ideas principales. 1. Que la vida surgió espontáneamente en la Tierra. Y 2. Que ésta fue sembrada de otras partes del universo. La idea de que la vida en la Tierra fue sembrada de otras partes del universo se remonta al menos al siglo V a.C. Esto fue propuesto en el siglo XX por el fisioquímico Sven Arrhenius, por los astrónomos Fred Hoyle y Chandra Wickrachangi, y por el biólogo molecular Francis Crick y el químico Leslie Orgel. Hay tres versiones principales de la hipótesis semilla de otros lugares. Una, en otras partes de nuestro sistema solar a través de choques de fragmentos en el espacio por el impacto de un gran meteorito, en cuyo caso la única fuente creíble es Marte. 2. Por visitantes inteligentes de otros planetas, posiblemente como resultado de una contaminación interplanetaria accidental por microorganismos que trajeron con ellos. 3. Fuera del sistema solar, pero por medios naturales. Los experimentos sugieren que algunos microorganismos pueden sobrevivir al shock de ser catapultados dentro del espacio y también que algunos pueden sobrevivir a la exposición a la radiación durante varios días, pero no hay ninguna prueba de que puedan sobrevivir en el espacio por periodos mucho más largos. Los científicos creen principalmente en dos ideas: sobre la probabilidad de que la vida surgiera de forma independiente en Marte o en otros planetas en nuestra galaxia. La hipótesis de la aparición independiente de la vida en la Tierra está fundada en que la vida en la Tierra está basada en el carbono y el agua. El carbono proporciona un sistema estable para las sustancias químicas complejas y pueden ser fácilmente extraídos del medio ambiente, sobre todo del dióxido de carbono.
El único elemento diferente con propiedades químicas similares es el silicio. Este forma estructuras mucho menos estables y ya que la mayoría de sus compuestos son sólidos, sería más difícil de extraer para los organismos. El agua es un excelente solvente y tiene otras dos propiedades útiles. El hecho de que el hielo flota le permite a los organismos acuáticos sobrevivir debajo del hielo en invierno, y sus moléculas son eléctricamente positivas y negativas, lo que le permite formar una gama más amplia de compuestos de lo que otros solventes pueden tener. Otros buenos solventes como el amoníaco solo son líquidos a temperaturas tan bajas que las reacciones químicas pueden ser demasiado lentas para sustentar la vida y carecen de otras ventajas que posee el agua. Organismos basados en la bioquímica alternativa puede ser de cualquier manera posible en otros planetas. La investigación sobre cómo la vida pudo haber surgido sin la ayuda de químicos no vivos, protobiontes, se centra en 3 puntos de partida posibles. 1. La autorreplicación, la capacidad de un organismo para producir crías que son muy similares a sí misma. 2. El metabolismo, capacidad para alimentarse y repararse a sí mismo. Y 3. Membranas plasmáticas, lo que permite que los alimentos entren y que salgan los desechos, pero excluye las sustancias no deseadas. La investigación sobre el origen de la vida todavía tiene un largo camino por recorrer, ya que los enfoques teóricos y empíricos están empezando a entrar en contacto unos con otros. Y eso es todo en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.